en finanzas, una maestría en educación y tengo un doctorado en educación y la especialidad en mediaciones pedagógicas. Para pues, esta época, las mediaciones pedagógicas son más que importantes, ¿no? Bueno, las pero estudié siempre hace lo han sido, rato ¿no? y las estudié Pero, hace rato y vinieron a caer justo en el momento que era. perfecto. Tenemos a nuestro gran colega, también de quien nos ayuda a construir el módulo de lenguaje, el profesor Gabriel Enrique Rodríguez Mendoza, que es licenciado en Ciencias de la Educación, con maestría en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento. Gabriel, ¿cómo estás? Háblanos un poco de esa maestría de la información y administración del conocimiento, Nerea, ¿y cómo es que uno administra el conocimiento? Buenas tardes nuevamente a todas las personas que se encuentran aquí conectados. Pues ese es una maestría que se desarrolló por allá en el Tecnológico, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, ya hace varios años. Aquí estos programas aquí en ese momento pues no habían llegado y creo que pues todavía no están muy escasos, uno no los ve por ahí en la oferta de las universidades. Son extraños. Entonces, es una combinación, sí, de lenguaje, es una combinación de cómo el conocimiento personal y organizacional se administra. eh, para poder generar con ello acciones, para poder generar con ellos desarrollos, para poder generar con ellos innovaciones, para poder generar con ellos propuestas. Entonces, ese es el fondo como de ese programa. Y fue muy Excelente, interesante. totalmente, totalmente. Y desde luego tenemos a la quien va a ser nuestra relatora de este conversatorio. Al final ella pues recogerá las ideas centrales y nos dará como un resumen a manera de conclusiones de este conversatorio, que es nuestra trabajadora social, la profesora, la profesional en trabajo social, Claudia Castiblanco, egresada precisamente de la Universidad de La Salle. Es maestrante en gerencia de proyectos en la Universidad Arturo Prat de Chile. Y pues ella ha tenido una amplia experiencia en el campo privado y público, pero especialmente en el área de proyectos educativos en inmersión y semi-inmersión de los estudiantes a la educación superior y con énfasis en la orientación socioocupacional. Tiene, pues, ella, pues, como ya seguramente aquí muchos de nuestros colegas que están participando de los colegios, pues seguramente ya la han visto en varios espacios sobre este taller. Claudia, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar, Claudia? ¿Me escuchas? Ahora sí. Muy buenas tardes. Sí, Diana, creo que está silenciada, Claudia. Ya, creo que ya me Ya. escuchan, ¿verdad? Ya, Sí. sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por este espacio. Perfecto. Maravilloso compartir con los colegas, con los profesionales que han logrado, digamos, diseñar esta serie de módulos que han sido de gran aporte para todos. Y bueno, en proceso de aprendizaje veo que mis colegas, pues digamos, me llevan años luz y maravillada un poco por esas experiencias. Y bueno, maravilloso también en compartir contigo, William, y compartir este espacio. Vamos a ver entonces cómo nos va en este conversatorio. Esperamos sea pues de gran aporte para nuestros profes y que pues lleguemos a condensar varias ideas relacionadas pues a lo que vamos a conversar el día de hoy. Gracias. Claudia, muchísimas gracias. Al final te volveremos a escuchar con las conclusiones de este momento, de este espacio. Bien, aquí creo que en el chat están preguntando enlace dinámico de la asistencia no es válido para asistente. Ah, bueno, esos son temas más técnicos. Bueno, vamos a empezar por una pregunta
elemental, diría yo, inclusive fundamental de nuestro quehacer docente, tanto para Adriana como para Gabriel. En el momento cuando ustedes se sentaron y se pusieron a pensar en los módulos que ustedes desarrollaron, incluso cuando ustedes se sientan a pensar en sus clases, en las mismas clases que ustedes imparten, ¿qué es lo que esperan en ese proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con respecto a las competencias? En particular, cuando se va a pensar en matemáticas, por ejemplo. Y había que hacer énfasis en las competencias matemáticas, dirigida a estudiantes de educación media. Y lo mismo para el profesor Gabriel en términos de las competencias del lenguaje. ¿Cuál fue su principal motivación en términos de lo que esperan de los estudiantes a que seguramente nosotros no vamos a conocer, ¿sí? No vamos a interactuar porque es algo curioso? Uno escribe y al final, pues sí, uno sabemos que hay un grupo de estudiantes que van a desarrollar los módulos, pero no los vamos a tener ahí, frente a frente. ¿Sí? Y eso suele suceder cuando se escribe cualquier tipo de texto académico, no académico, pedagógico, didáctico. Entonces, esa es la pregunta. Bien, empiezo yo, si les parece bien. Sí, listo, Adriana. Bueno, a Y ver, después ya hablaremos un poco de la estructura de lo que pensaste como módulo de matemáticas. ok. Normalmente cuando uno habla de matemáticas o escucha o orienta un curso sobre matemáticas, es habitual pensar en fórmulas y números, ¿no? Digamos que el contexto habitual en el que se observa la matemática es ese. Y a veces dejamos de fortalecer lo que realmente es ser competente matemáticamente hablando, que creo que es donde está el meollo del asunto. Competente matemáticamente hablando no implica solamente manejar una serie de ejercicios y algoritmos, sino ser capaz de llevar esos conceptos, no importa qué tan a profundidad se desarrollen, pero sí importa tener algunos conceptos, algunos algoritmos, algunos dominios matemáticos, pero llevarlos al mundo de la praxis, al mundo del contexto, al mundo de la aplicación, es decir, no quedarnos única y puramente en lo operativo, que es lo que pasa a veces en las aulas de clase, que nos dedicamos mucho a hacer operaciones y salen estudiantes muy buenos para hacer cosas operativamente hablando, algorítmicamente hablando, construyen algunas operaciones, son capaces de dar cuenta de la calculadora, de procesos matemáticos, pero al momento de enfrentarlos con un contexto real se bloquean y es improbable o imposible hacer una correlación entre los conceptos matemáticos y la realidad. Y creo que eso es una falencia grave en el ámbito de las competencias, no solamente de matemáticas, sino de las competencias transversales en general. Porque un mundo donde desliguemos el conocimiento del contexto y la aplicación, pues básicamente es un mundo no académico realmente. La academia tiene que ser ese puente entre la teoría y la práctica, ese puente que se establece entre las dinámicas de aula y las dinámicas de la comunidad, de la familia, del entorno, del contexto. Entonces, yo diría que ahí es, cuando yo preparo una clase de matemáticas, cuando yo preparo un material de matemáticas o cuando trato de orientarle a licenciados o a maestros o en formación, procesos relacionados con la matemática, siempre procuro que ellos comprendan que nosotros realmente lo que establecemos son puentes, puentes entre el área del conocimiento y los contextos posibles de aplicación, en este caso, los contextos de aplicación de las matemáticas, en todas sus áreas, mejor dicho. Ok, Adriana. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo está estructurado tu módulo, en el momento que lo pensaste, por ejemplo, esas actividades, esos ejercicios, esa relación entre el cambio climático, si no estoy mal. Aguas, uno es tratamiento de aguas, tratamiento de exactamente, aguas. y el otro, ¿Sí? el otro tiene que ver con justamente cómo cómo mejorar las La condiciones de salud vida pública. en la salud pública, las condiciones de vida a través de la salud pública. Sí, una cosa interesantísima, ¿no? Entonces, el tema de salubridad o de salud pública, el tema de manejo de aguas, bueno, ¿y cómo se entiende eso desde las matemáticas? Pero ahorita vamos para esa pregunta. Ok. Profesor Gabriel, entonces, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Bien, digamos, una de las cosas que uno como profesor le ocupa mucho tiempo y uno le gasta
intencionalmente mucho tiempo es cuando uno está planeando y no está viendo a esos estudiantes, se los está imaginando y se está imaginando lo que quiere que ocurra cuando se estén dando actividades pedagógicas y didácticas con ellos. Entonces, como una anticipación que uno hace de toda la actividad de aprendizaje. Y pues uno se hace, la mejor metodología es hacerse muchas preguntas. Yo particularmente cuando estaba en la estructuración del módulo me pregunté cuál era el interés crucial digamos, el interés crucial que quería desplegar, desarrollar, animar en los estudiantes que fueran a vivir ese módulo. Me pregunté también cómo ayudarles a comprender la conexión entre asuntos cotidianos y cuestiones académicas. Me hice varias preguntas, o sea, cuáles son las capacidades que son necesarias ayudarles a desarrollar. Me pregunté también cómo podría alentar el interés de ellos en temas cotidianos de su vida y que puedan asociar con asuntos académicos, con asuntos escolares. ¿Qué compromisos son los que este módulo buscará desarrollar, alentar o animar en ellos? ¿Qué capacidades de razonamiento necesitan y qué capacidades de razonamiento se buscan impulsar y desarrollar para responder preguntas del módulo? Y muchas de esas preguntas fueron guías para estructurar varias de las partes del módulo. Muchas de esas preguntas estuvieron presentes y se concretaron en estrategias y en acciones para poder darle respuesta a que el interés, por ejemplo, la conexión entre asuntos cotidianos y asuntos escolares la encontré en las tradiciones culturales. Por eso es que el módulo lo que busca es articular tradiciones culturales que se vivan en la región, que ellos vivan en sus zonas, en sus territorios, con temas académicos, con procesos académicos. Eh, entonces, en esa medida, muchas de esas preguntas que uno se hace cuando está planeando, cuando está pensando, cuando está ideando qué hacer, cómo organizarlo, qué elementos fueron como animadoras, orientadoras para estructurar los diversos componentes del módulo, y creo que de alguna manera la mayoría de ellas se convirtieron en acciones pedagógicas y didácticas que quedaron plasmadas en el mismo. Entonces, eso es una parte de la vida de uno como profesor, de anticiparse a eso, a esos momentos, de imaginárselos, planearlos y llevarlos a acciones. Ok, perfecto, profesor Gabriel, profesora Adriana. Yo no sé, acá tenemos dos áreas del conocimiento o dos tipos de lenguaje, ¿no? El lenguaje matemático y el lenguaje verbal, no verbal, bueno, en fin, que pues se desarrolla en el trabajo del módulo del profesor Gabriel. Y tenemos, creo que las dos áreas de disciplinas que siempre han estado juntas desde el punto de vista histórico, pero pareciera que fueran dos cosas totalmente apartes, o no las he enseñado o no